¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de nuestro programa TDAH Evidencia Científica. Ya sabéis, el programa de televisión que impulsa la asociación TDAH Vallés. Hoy vamos a hablar de TDAH y patología mental. Y para ello tenemos aquí un experto entre nosotros a quien vamos a saludar ya seguidamente. Él es el doctor Josep Tomàs Vilaltella. ¿Qué tal, Josep Tomàs? Muy bien. Bienvenido. Encantado de conocerte. Igualmente está con nosotros también Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, Óscar, gracias. Bueno, el doctor Josep Tomàs es especialista en psiquiatría y pediatría, es doctor en psiquiatría infanto-juvenil, es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del máster de especialización en paidopsiquiatría del Hospital de la Vall d'Hebron, responsable también de la unidad de paidopsiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otros cargos, y además es autor de numerosos libros y artículos. Por tanto, una eminencia en el tema, quien es un honor tener con nosotros. Ya me ha dejado cortado del todo. No, pues tenemos una hora para hablar, por tanto... Muy bien. No se corte. Bueno, Josep, en nuestro programa siempre nos gusta empezarlo de la misma manera. Han ido pasando diferentes expertos en diferentes materias por nuestro plató y siempre lo empezamos planteando el reto de que la persona invitada nos defina desde su conocimiento, desde su experiencia, con sus palabras, qué es el TDAH. Por tanto, yo le planteo el mismo reto. El TDA es un síndrome, por otra parte, conocido desde hace muchísimo tiempo. Dicen del siglo anterior, no es del siglo anterior, es incluso del anterior, o sea, por tanto, del 1800, en del 1870, 1880. Y de alguna forma que ha recibido diversos nombres a lo largo de todo este tiempo y que consiste fundamentalmente en la expresión de tres ejes sintomáticos, que es la impulsividad, la falta de atención y la hiperactividad en un sentido no de una sobreactividad, sino de una necesidad de movimiento constante, con cierta falta de sentimiento de riesgo, y a la vez que tiene un origen genético poco especificado, poco conocido hasta el momento actual, y que produce entonces una alteración constante en el desarrollo de una persona, a menos de que no sea tratado. Por tanto, que se considera en la clasificación multiaxial del ICD-10, que entonces es realmente la auténtica, la válida, es la de la OMS y no de un país determinado, pues entonces en esta hay 6 ejes, y los 6 ejes el segundo eje es alteraciones constantes que perturban la evolución del niño, en el cual está el TDA, los trastornos del lenguaje y la deficiencia mental y el autismo, que sean condiciones que de alguna forma perturban aquello que luego se vendrá después. Eso es lo que le da una singularidad que produce entonces un mundo de confusiones y un cierto aprovechamiento, o sea, por parte de gente lejana de la sanidad. Esto nos comentabas que ya hace 2 siglos prácticamente que se conoce. No siempre se pensaba que era TDAH, entiendo, ¿no? Bueno, se ha confundido con otras patologías. TDAH se piensa desde el momento que a alguien se le ocurre ponerlo, ¿no? Pero claro, el fenómeno es el mismo. En 1907, ya Vidal Parera, o sea, escribe un libro sobre psiquiatría infantil, es un maestro, escribe un libro de psiquiatría infantil que además fue premiado por Alfonso XII con medalla de plata, y entonces en este habla de los atolondrados y de los ensimismados. Y entonces dice, los atolondrados son aquellos, o sea, que es como mariposas, se mueven de hoja en hoja, de punto en punto, y no están nunca en nada, y por lo tanto entonces tienen problemas de maduración. Y a su vez define los ensimismados como los que están en los cerros de Úbeda o en la luna de Valencia. Lo digo porque es bastante claro cuando decimos los cerros de Úbeda, aunque uno, por desgracia, quizá no sepa dónde está Úbeda, y vale la pena ir, o sea que eso también es importante. Pero me parece que es algo muy significativo, y esto se describe en 1907. Después aparece como psicopatía, o sea, una psicopatía atencional. Eso se describe en 1927. Después, por culpa de Goldstein, o sea, descubre, o sea, que aquellos individuos que han tenido una lesión cerebral por culpa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, entonces define lo que se llama los trastornos de atención debidos a una lesión cerebral como elemento residual, haber recuperado. Y entonces Strauss
que es, por cierto, un individuo que viene a Barcelona, trabaja en Barcelona, publica un libro sobre la pedagogía terapéutica porque huye de los nazis. Este es amigo de Goldstein y entonces este describe que si realmente hay ciertos niños que tienen una alteración de atención es porque, tal como dice Goldstein, hay una lesión cerebral. Y ahí aparece el nombre de la lesión cerebral mínima. Pero luego viene otro señor que se llama Backwin y ese inventa el nombre de hiperactividad. La hyperactivity de Backwin y Backwin. Entonces vemos que esto viene ya de lejos, después de este repaso histórico. Yo diría del tiempo de María Castaña, si me permite usted. Permitido, no me llame de usted. Nos vamos a tutear, si te parece. Muy bien. Vemos que viene de lejos, por tanto, muy lejos. ¿Por qué todavía a día de hoy hay gente que se empeña en decir que esto no existe, que es un invento de las farmacéuticas? Bueno, eso siempre lo tenemos. Pues, por ejemplo, las farmacéuticas. O sea, tenemos una magnífica epidemia de sarampión en esos momentos en Barcelona para abrazar a la señora de las farmacéuticas y decir, usted es un genio. Lo que pasa es que no se lo reconocen, porque lo tenemos porque no la han vacunado. O sea, entonces ella está contra las vacunas. Muy bien, hay mucha gente que vive de la sanidad. Muchísima gente. Y muchísima gente que dentro de la sanidad, de los componentes psiquiátricos, de la ansiedad viven los del tarot, los de los horóscopos, los de los volarios, los que echan las cartas, las otras cartas, no las del tarot, los que miran el fondo del café, los psicopedagogos, los psicólogos, los psiquiatras, Mare de Déu. O sea, hay montañas de gente que vive de la ansiedad. Pero eso no significa, o sea, que la ansiedad no tenga la formación académica. Dice, oiga, ¿usted no cree en la homeopatía para tratar la ansiedad? Pues mire usted, si la homeopatía fuera una cosa seria, me la enseñarían en la facultad. Si no me la enseñan, ¿usted cree que en la facultad se dedican a no enseñar lo que vale la pena? ¿Usted cree que realmente la facultad dice, ¿qué podemos hacer para jeringar al personal? ¿Verdad que no? Bien. Supongamos que no. Supongamos que no, pues, hombre, sería ya eso como muy complicado, si aceptamos eso. Sí, no, por supuesto. Bueno, ningún trastorno mental, entiendo, yo no soy experto, por eso le tenemos aquí con nosotros, ningún trastorno mental se puede diagnosticar con una prueba física objetiva, entiendo. Por tanto, aquí juega un papel muy importante el historial clínico de ese paciente. Sin duda. ¿Es así? Sin duda que es Eso así. es lo que nos diferencia de otro tipo de enfermedades en el campo del... Yo diría que toda la medicina es así. Toda la medicina es así. O sea, toda la medicina exige una historia clínica, o sea, que es el desarrollo de una sintomatología que de alguna forma nos llama la atención, que preocupa en ese caso concreto al maestro o preocupa a los padres, a uno o a los otros, que en función de, o bien al pediatra, o sea, lo que diríamos la gente que está alrededor del niño de forma más o menos directa, y que en función de esa preocupación entonces viene saber cómo se ha desarrollado este síntoma, cuáles síntomas han aparecido alrededor de este síntoma en función de su evolución en el tiempo, qué es lo que hay como antecedentes familiares, qué es lo que hay como antecedentes de esta criatura en cuanto a su propia evolución, y después hay que hacer una serie de exploraciones directas al niño por parte del psiquiatra y exploraciones estandarizadas o de alguna forma, diríamos, o sea, comprobadas en cuanto a su consistencia y a su validez desde un punto de vista estadístico, que se asocian, que son las pruebas que llamamos paraclínicas. Y otras exploraciones, como es evidente, por ejemplo, que si tenemos una criatura, o sea, que tiene un TDA, pues la primera cosa que tenemos que saber, por ejemplo, si la madre lo sobreprotege o no, porque si es un niño sobreprotegido también es muy inquieto. Si resulta que es un niño con un cociente intelectual alto también puede ser muy inquieto y no ser un TDA. Si tiene un problema desde un punto de vista de determinadas alteraciones fisiológicas, en su caso, como puede ser un hipertiroidismo, también evidentemente puede manifestarse aparentemente como un TDA y tantas otras cosas. Y por lo tanto todo eso se tiene que descartar pues con las exploraciones convenientes, que sean unos análisis clínicos, unas determinadas pruebas, que puede incluir incluso pues una resonancia magnética o una radiografía de cráneo. O sea, si la madre, por desgracia, ha padecido una toxoplasmosis a lo largo del embarazo, habrá otros síntomas clínicos que ya probablemente cuando llegue a los 4 o 5 años ya habrán diagnosticado pues otra alteración en ese sitio, pero a veces no. Y entonces de alguna forma pues hay que descartarlo, en fin, toda una serie de cosas. Nos vamos a quedar en el mundo del niño y del joven. ¿Cómo está la situación de la psiquiatría infantil y juvenil en España, comparado a otros países europeos? ¿Está igualmente reconocida? ¿Hay planes de asistencia también implantados en España en comparación a otros países de nuestro entorno, por ejemplo de la Unión Europea? La psiquiatría infanto-juvenil en España está muy mal. Ese es el titular. Estamos en situación auténticamente de unidad de cuidados intensivos.
O sea, en principio es vergonzoso. O sea, la psiquiatría infantil en España, o sea, había tenido, fíjese bien, o sea, el libro este de psiquiatría infantil, o sea, publicado en 1907, es el primer libro en castellano que existe de psiquiatría infantil en el mundo. Pero es que además es la representación de una cátedra de psiquiatría infantil que se creó en la escuela normal, o sea, entonces en aquel momento, y el catedrático está el señor que se llamaba Vidal Parera. O sea, por tanto, hubo una cátedra, hubo un catedrático, hubo un libro, y además es el primero en el mundo. El segundo es en Moscú y el tercero en Buenos Aires. O sea, por lo tanto, es realmente una situación muy avanzada. Las exploraciones en el 33, la publicación de una cosa que se llamaba la Escuela La Sageta, donde estaba el Strauss y estos, o sea, entonces, y el Emilio Mira, o sea, pues que fue otro gran genio de la psiquiatría. El libro de Emilio Mira sobre el desarrollo de los niños desde un punto de vista de la motricidad y por lo tanto de la atención y otras cosas, se ha publicado 27 veces en la historia de... Por lo tanto, realmente la preparación antes de la guerra civil era muy importante, pero en el momento de la guerra civil, cuando ganan pues los que ganan, pues el señor que ganó consideró pues que, en fin, que los psiquiatras tenían cierta responsabilidad en las checas y una serie de cosas, y dejó la psiquiatría en el campo de la beneficencia. Y hasta 1990 y pico no se hizo un plan de psiquiatría en este país. ¿Y la situación actual cómo es? Pues sigue siendo igual que la otra. La única cosa es que en Cataluña hay una red de salud mental, que hay unos centros de asistencia que de alguna forma ejercen. Progresivamente se van montando algunos hospitales de día que pues ejercen una función, pero falta todo un problema de calidad y de control asistencial. Falta un mecanismo, como todas las cosas se tienen que controlar y como todas las cosas se tiene que validar en función de unos patrones determinados, sobre todo cuando esto es de asistencia pública. Que hay buenos psiquiatras infantiles, sí los hay, y hay un elenco de psiquiatras infantiles importantes que realmente lo que falta es toda una planificación correcta y una planificación mesurada que permita la formación de nuevos psiquiatras infantiles, por una parte, y por otra parte, o sea, realmente todos los mecanismos de formación y control. Sabemos que hay muchos trastornos mentales que pueden producir alteraciones, como por ejemplo antes las citabas, la impulsividad, la hiperactividad, la falta de atención, alteraciones también en la atención. ¿Cómo se detectan este tipo de alteraciones en un paciente que llega, por ejemplo, a tu consulta? Bueno, un paciente que llega a consulta es a través de la historia clínica, o sea, un paciente presentando un motivo de consulta, muchas veces no es un TDA, puede ser, o sea, que realmente pues lo que la razón por la cual asiste es pues porque consideran que desde un punto de vista de la semana pasada, el último que vimos, pues era un chaval de 14 años, pues que viene y que entonces el motivo por el cual es porque la escuela se ha puesto pesada en que se le diagnostique de si tiene o no tiene una dislexia. El primer problema está en que cómo va a estar cursando, o sea, en este momento, pues el tercero o el cuarto de la ESO, si tiene una dislexia. O sea, y entonces lo está cursando con normalidad. ¿Por qué dice de una dislexia? Bueno, pues porque lee, porque se pierde, porque de alguna forma... ¿Qué tiene? Pues tiene un trastorno puro de atención. ¿Cómo le diagnosticamos que tiene un trastorno puro? Bueno, la primera cosa descartando que no tiene una dislexia, o sea, que es lo que de alguna forma es el ticket de entrada. Y luego, haciendo esa historia que tú decías hace un momento, pues de arriba abajo, o sea, de vez en cuando, pues ¿qué ha ocurrido? Entonces lo que ha ocurrido es que se le había visto por parte de otro compañero, o sea, a los 6 años de edad, tenía unos determinados problemas discretos desde un punto de vista del lenguaje, pero ya había en el estudio que le había hecho determinados problemas en unas pruebas de atención y al cabo de 2 años se hicieron otras para comprobar si realmente tenía un problema de atención o no, y entonces en este segundo sí lo tenía, pero fue, como se dice en catalán, menystingut, ¿no? O sea, no se tuvo en el nivel en cuenta que debería haberse tenido en cuenta, y ha pasado tiempo y bueno, y un poco partieron de ese concepto de que lo importante era hacer pues una estimulación, hacer una serie de cosas que sí, que son necesarias y son eficaces, pero que no es el núcleo fundamental del tratamiento, o sea, no es el proceso básico de ese tratamiento, y el concepto de si es más flojo o más intenso o menos intenso, es como decir, está un poco embarazada o muy embarazada o embarazada del todo, ¿no? Pues mire, escolti, pues está embarazada del todo, desde los 15 días, o sea, o 17, no sé, ¿no? Pero
pero de alguna forma hay esa idea del más y el menos, y eso te lo pregunta la buena gente con toda su mejor intención, ¿no? Y dice, pero realmente tiene un TDA muy grave, poco grave, tiene un TDA. Tiene un TDA. Entonces depende. ¿Por qué depende? Porque el que sea más importante o menos importante, que no más grave o menos grave, depende de la circunstancia. Depende del lugar donde se desarrolla ese niño o ese adolescente o ese adulto. En tal sitio, si resulta que este señor, o sea, resulta que es un guardador de bosque, o sea, que se pasea por el bosque mirando si pues hay otra persona o no, lo que sea, probablemente si tiene un problema de atención no pasarán grandes cosas. Pero si en cambio resulta que este señor hace de contable en una empresa que realmente depende de su contabilidad, claro, pues entonces tendremos un problema grave. Y es exactamente el mismo señor. O sea, por lo tanto, el factor es un factor, como siempre todo es, de tipo dialéctico, diríamos, entre lo que realmente ocurre y aquello que se me ocurre, que se me exige, en función de lo que ocurre. ¿Y qué puedo yo entonces hacer en este sentido, ¿no? Desde que un niño llega a la consulta con un ticket de entrada, como decías antes, acertado o no, llega a la consulta del doctor, hasta que el doctor diagnostica efectivamente que ese niño tiene TDAH o no lo tiene, ¿cuánto tiempo puede transcurrir? Poco, en principio poco. O sea, si los padres y el médico se ponen de acuerdo, pues en 2 o 3 días, o sea, se puede decidir perfectamente. ¿Y si los padres y el doctor se ponen de acuerdo? Sí, porque, por ejemplo, cuando nos viene un paciente de donde sea, pues entonces ese paciente llega y todo ya está programado, pues entonces llega, se hace la historia, hace el estudio y tal, y a continuación se decide qué pruebas tiene que hacer o no, y excepto el problema que podamos tener, a lo mejor si se tiene que hacer alguna prueba de tipo orgánico, un análisis de sangre, lo normal es que en 2 o 3 días se pueda tener, y bueno, una radiografía o una resonancia magnética, una cosa de esas, por vía mutual normalmente funciona muy deprisa. Otra cosa si tenemos que tropezar con la seguridad social, entonces no. Entonces allí, sí, no, yo con la iglesia hemos topado en Sancho, ¿no? Entonces allí las cosas van más despacio. Cuando hablabas de ahora mismo esto de que los doctores y los padres se tienen que poner de acuerdo, pensaba que te quería referir a que a lo mejor en algún caso hay algunos padres que no aceptan que el niño pueda tener TDAH. ¿Esto sigue pasando? De que los padres digan no lo tiene, aunque el doctor lo diga que sí. Sí, claro que pasa. O sea, evidentemente los padres pues tienen sus opiniones y además pues leen el internet y entonces y además hoy día estamos en una situación en donde la autoridad desde un punto de vista académica no prevalece. O sea, la autoridad desde un punto de vista decir, oiga, es que usted es el 16.000 que yo visito en este despacho, tampoco prevalece, y entonces depende a veces de lo que le digo la Quima, la Joana o la Mercè, ¿no? Por lo tanto, eso estamos en un momento en que todo el mundo sabe mucho. Entonces, como todo el mundo sabe mucho, pues puede decidir que sí o que no. Entonces hay gente que dice, mire, usted tiene que tomarse una medicación, y dice, pues yo creo que no se la voy a dar. Muy bien. ¿Cuál es su obligación? Bueno, la obligación, nosotros no hacemos apostolado. Nosotros no hacemos apostolado. Ni tampoco somos dictadores. Por lo tanto, lo que hay que hacer es pues aceptar que no se la quiere dar, explicarle por qué decimos la medicación, qué es la medicación, qué es lo que ocurre con la medicación, qué problemas hay con esa medicación, si a lo mejor se tiene que cambiar, dónde iremos a cambiar, dónde iremos a parar, y que en principio, pues que él asume la responsabilidad de lo que tal le da, que tenga la gentileza de firmar un consentimiento informado conforme no quiere tomar la medicación, pues porque de alguna forma luego no diga que no se lo hemos dicho. O sea, que también pasa. O sea, por lo tanto, en función de eso, pues bueno, ya está, y esperar. Normalmente, ¿qué ocurre con el esperar? Pues que el tiempo y otra buena gente que habla con esta persona, en general, le van cambiando la opinión. Si no, también lo que puede pasar es que los perdamos de vista y no sabemos lo que va a pasar. No, o sea, eso también puede pasar. Eso también puede pasar, ¿no? Pero generalmente, yo creo que la gente, cuando se les explica, cuando de alguna forma uno se extiende, cuando se da información suficiente, cuando de alguna forma entiendes y aceptas que no quiere hacer tal cosa o tal otra, pues entonces normalmente al final viene a tu campo. En el entorno de ese niño afectado por TDAH, ya sea el entorno académico, el entorno familiar, es fundamental para el desarrollo, para que tenga las menos afectaciones posibles, ¿no? Este chico. El entorno del niño es fundamental, yo diría siempre, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia el entorno es básico. Es básico porque a fin de cuentas una criatura, o sea, pues que tiene un TDA, hay 2 puntos que
Le contaré una anécdota. O sea, yo la primera vez que vi recetar el Rubicén, no, el Ritaline, perdón, porque inicialmente lo hacíamos venir de contrabando a través de los taxistas de la plaza de San Agustín. Sí, no es verdad, ¿eh? Y entonces, pues el doctor Belmonte era el que a mí me formó, y trabajando con él como estudiante, pues entonces alrededor del año 57, una cosa así, fue cuando salió el Ritalin. Entonces con el Ritalin, pues ¿cuándo dábamos el Ritalin? Pues dábamos el Ritalin los días que había escolaridad. Y la finalidad entonces era, bueno, pues que lo importante es que el niño aprendiera matemáticas, aprendiera a leer y a escribir, y se portara bien en clase y no diera el follón, ¿no? Para decirlo así, corto y breve, ¿no? Y un poco de campesino, ¿no? Que es la mejor manera de... Así lo entendemos todos. Sí, exacto. Y hoy mismo. O sea, entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues que después nos dimos cuenta que, claro, que había un problema importante, que de la misma forma que el niño necesita estar atento para aprender matemáticas, necesita estar atento para madurar emocionalmente. Hace poco leí una nota, o sea, no sé dónde, o sea, en el cual decía los problemas emocionales del niño, que si no sé qué, y si hay trastornos del humor, y no hay trastornos del humor, y las fibras de no sé... No, ¿cuál es el problema? El problema es que si el niño no está atento cuando está en casa, con sus padres, cuando hacen la barbacoa con los amigos y hay otros niños allí, y no juega con los otros niños, y no está atento como tiene que estar, pues entonces su maduración afectiva no se produce bien. Deje estar, o sea, el eje tal y el eje cual, y la serotonina y la dopamina, déjese, si es de sentido común, pero es que es de sentido común. O sea, no, ponga usted un hiperactivo, que pues en fin, un niño con su impulsividad y su déficit de atención, con 17 años, en una ribera donde en una puesta de sol, y está con una nena, y él está con el TDA sin tratar. Pues la nena se va a hartar del tío, pero en fin, vaya... ¿Sí o no? Y bueno, ¿por qué? Porque no se cuece nada desde un punto de vista emocional. O sea, porque automáticamente todo el proceso de empatía se rompe. Entonces, ¿qué ocurre con ese niño? Pues que ese niño ve que hace las cosas creyéndolas que las hace bien, pero que cuando coge la pelota de fútbol el tío no la suelta por nada. O sea, porque en aquel momento Déu y él, Dios y patria y allá, ¿no? Y entonces, ¿y los otros qué hacen? Le saludan, le quieren, lo tienen muy en cuenta, pero para jugar a fútbol no. Claro. Para jugar a fútbol no. Para jugar a fútbol allí sentadito. ¿Qué ocurre? Pues que este niño hace todo un mecanismo de intolerancia a la frustración, hace un mecanismo de sentimientos de déficit de autoestima, y no entiende por qué. Y no entiende por qué su hermano a lo mejor pues va a la mar de bien en un curso más adelante o en un curso más atrás, y todo el mundo está a la mar de contento con él y su familia, y con él pues es un trasto, ¿no? Y de alguna forma pues nos hemos encontrado con una señora ahora muy mayor que se ha hecho mirar a ver si tenía un TDA o no. Al diagnosticar un TDA de su hija, y entonces automáticamente, pues evidentemente tiene un TDA, ella fracasó en estudios de una forma completa, su padre enormemente rígido con ella, no se sentía querido entonces pues, por su padre, y la otra pues es universitaria, brillante, no sé qué. Es una injusticia social, o sea, visto desde la persona pues que desgraciadamente padece esta situación. Entonces eso es lo que llevó a que entonces no podemos quitar la medicación durante el tiempo en el cual la criatura está en una actividad lúdica, digamos, o que está con sus padres, o que se van de vacaciones. Entonces, por tanto, dice, oiga, es que durante 5 días no se lo dan porque no, estupendo, no pasa nada, o sea, pero de forma sistemática decir que cuando estemos de vacaciones no se lo vamos a dar, pues entonces eso va en contra del beneficio de la criatura. Desde tu dilatada experiencia, ¿qué tratamiento es el más adecuado para un niño con TDAH? O dicho de otra manera, ¿siempre es necesario un tratamiento farmacológico para ese niño? Pues en principio sí. Evidentemente que podemos estar un tiempo sin dar ese tratamiento farmacológico. O sea, normalmente hasta los 5 años, 5 y medio, se tiende a no administrarlo. Y se espera que se produzcan unos tiempos de maduración un poco más importantes, tal. Pero en principio, más adelante, podemos esperar si realmente el desarrollo de lectura-escritura, si avanza desde un punto de vista, digamos, de aprendizaje, de la misma forma que avanza desde un punto de vista de aprendizaje, podemos pensar que en su maduración emocional también está avanzando. O sea, si tenemos un beneficio por este lado, ¿por qué no vamos a tener el beneficio por este otro? Pero a partir de un cierto momento en el que aumenta la cantidad de material
o sea, que tiene que aprender en que realmente, o sea, las emociones son más diversas, son más complejas, pues entonces muy probablemente le tendremos que dar la meditación. Vamos a pasar enseguida a unas preguntas que nos planteará Ana López Campoy, preguntas además que han ido llegando a través de las redes sociales, que hemos anunciado que vas a estar con nosotros y por tanto hay gente que ha querido plantear preguntas. Antes de nada me gustaría que me dijeras, en la unidad de paidopsiquiatría del Hospital de la Vall d'Hebron, donde estás, ¿cuáles son los casos más frecuentes que os llegan? No solamente son TDAHs, ¿verdad? Sí, bueno, tengo que decir dónde estuve. ¿Dónde estuviste? Donde estuve, porque en el 2005 yo me jubilé. Ajá. O sea, entonces, en la unidad de paidopsiquiatría del Vall d'Hebron nosotros recibíamos pues muchos pacientes de fracaso escolar, pero claro, era una unidad de referencia, o sea, y por lo tanto, al ser una unidad de referencia, nosotros recibíamos casos que nos mandaban los CESMIG, casos que nos mandaban los ABS de los pediatras, y entonces y después los casos propios y específicos del mismo hospital materno-infantil. Y nosotros desde autorizar la posibilidad de los abortos, o sea, en este sentido, a lo que eran determinadas acciones, pues también había todos el tratamiento de los aspectos psicológicos del VIH o de otros aspectos de la pediatría. También había, pues claro, el TDA, que evidentemente era una de las patologías frecuentes, como lo era la dislexia, otra de las patologías frecuentes. Últimamente, yo diría, porque en el momento en que ya el TDA se empezó a expandir desde un punto de vista como patología y su conocimiento fue muy elevado, quizás demasiado, porque también en ese momento también encontramos a veces diagnósticos de TDA que no lo son, o sea, y eso también lo hemos visto. O sea, entonces la patología que más veíamos últimamente cuando yo estaba allí era el trastorno de conducta y los problemas de violencia y los problemas en ese sentido, como patología más alta, no más interesante. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que nuestros amigos del Facebook y del Twitter nos han hecho llegar. Ana López Campoy. Muy bien, gracias, Óscar. Doctor Tomás, usted que tiene una gran experiencia, una dilatada experiencia en este ámbito, una de las preguntas que nos hacemos muchas veces los padres y que nos llegan a las asociaciones y que nos ha llegado también a través de las redes sociales es ¿qué pasa con esta derivación del niño adulto o del niño a joven adulto en este contexto que tú nos explicas de la sanidad pública, donde ya no tenemos protocolos claros con respecto a la infancia? Pues ¿qué hacemos o cómo vamos a hacer o cómo debemos hacerlo o qué debemos hacer las otras asociaciones para trabajar ese ámbito? Porque lo que nos estamos encontrando es que no existen protocolos que hagan este paso de niño a joven adulto. No existen. Y deberían existir. O sea, yo creo que es la primera cosa que tenemos que decir a derecha ley, ¿no? Deberían existir. Lo que ocurre está en que alternativamente, o sea, lo que se ha producido es la informatización de las historias clínicas, al menos en los grandes hospitales de Cataluña. Me imagino que en el resto del Estado pues también. La verdad es que no lo sé seguro, pero supongo que también. El hecho de que se haya informatizado quiere decir que entonces la historia clínica pasa de niño a adulto, digamos, de una forma tácita. O sea, por tanto, el adulto puede recoger toda la información existente y todas las pruebas clínicas de ese niño atendido en el hospital. Y eso queda muy bonito. Ahora entremos en la realidad, porque lo que importa es la realidad. ¿Qué ocurre? Bueno, que en el fondo, entonces el hospital, pues de pronto, pues lo digo porque lo que está ocurriendo, lo que vemos, pues de pronto el hospital pues tiene mucho interés en ver TDA porque está haciendo un estudio genético y entonces pide que los centros de SESMIG pues les manden todos los TDA y a los papuchis incluidos, o sea, pues para hacer al niño y a los papás. Disculpe, que... No. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que una vez las han visitado, entonces, claro, aquello sobrecarga el hospital. Claro. Y de alguna forma, entonces resulta que, bueno, pero nosotros no vamos a ser ahora un hospital de TDA. O sea, por lo tanto, ya que es el mismo problema cuando dicen, bueno, pues tendríamos que hacer psicoterapia. Bueno, tendríamos que hacer psicoterapia. ¿Pero cuántos psicólogos tengo yo en el departamento? Bueno, pues el departamento cuando funcionaba en pleno, porque hoy día se ha reducido muchísimo, por desgracia, el departamento de paidopsiquiatría del Vall d'Hebron, o sea, cuando funcionaba en pleno, pues tenía 9 psicólogos y 4 psiquiatras. O sea, por lo tanto, había, y aparte, los becarios del máster de paidopsiquiatría, que eran 12 personas más. O sea, por tanto, tiene una cantidad de gente que le permitía entonces extender enormemente su trabajo.
Así todo no podíamos hacer psicoterapias, porque si empezamos a hacer psicoterapias, pues quiere decir 1 hora, una vez a la semana como mínimo o 2, y entonces 4 veces al mes. O sea, por tanto, automáticamente con 14 pacientes quedaba clavado un personal. Este es un problema muy importante y de una falta de conciencia desde un punto de vista de la administración, de cómo resolverlo, cómo plantearlo, que podría ser pues haciendo formas de grupo, etcétera. Volviendo a lo otro, ¿qué ocurre? Que entonces una vez visitado, pues ese paciente se remite al CESMIG. ¿Qué ocurre? Que el CESMIG entonces no tiene los datos que tiene el hospital. Evidentemente que se hace un informe, y a Dios gracias, porque antes, por ejemplo, pues no se hacía en el informe, o sea, hace 15 años o 20 años. Entonces se hace un informe, llega este informe, y ese informe de alguna forma da las características de este paciente, pero realmente no hay un protocolo, podría decir, que nos dé todos los datos que pueden existir respecto a los padres, que pueden existir de pruebas especiales que se han hecho, etcétera. Todo esto falta y es de muy difícil tratamiento en este sentido, ¿no? De todas maneras, la sensación que tenemos los afectados, los que ya tenemos hijos que han tenido que pasar ese no protocolo. Por esos trances. Exactamente. Y los afectados adultos, es que cuando llegamos a las unidades de adultos no hay especialistas en adultos TDA. Nos hemos encontrado incluso con psiquiatras muy honestos que te dicen que ellos no saben lo que es el TDA, ni saben cómo diagnosticarlo ni cómo tratarlo. Entonces, la verdad es que la sensación que tenemos es que estamos huérfanos con respecto a esta edad, a este paso de niño, en el cual hemos volcado muchísimas energías todos, incluso las asociaciones de padres que siempre hemos hablado de niños, y hemos olvidado que nuestros niños se hacen adultos, pero no solamente nosotros. Entonces la idea, o lo que nosotros creemos, es que la administración ha obviado la parte esta porque no les interesa, o porque no es rentable, o porque realmente... O porque realmente la situación es más grave que esto. O sea, y la situación es más grave que esto porque nuestro problema fundamental está, entonces, en que... y ahora volveremos al problema de la ausencia de la oficialización de la psiquiatría en el país. Como la formación de la psiquiatría en el país es en el 90 y pico, quiere decir que la posibilidad de crear residentes para que realmente se formen como psiquiatras está cojita, para no decirlo de una forma más indecente. O sea, y de alguna forma, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la formación de psiquiatras es muy precaria. Entonces, la formación de psiquiatras quiere decir que los psiquiatras, en su mayoría, se formaron en estructuras nosocomiales. Los psiquiatras de adultos. Los psiquiatras de niños, una parte viene de la psiquiatría de adultos y otra parte viene de la pediatría. Y otra viene de los psicoanalistas. O sea, hay 3 fondos de origen que dan lugar a estos psiquiatras. Los psicoanalistas, pues para los psicoanalistas el niño y el adulto es exactamente igual, no hay problema. Antes, ahora depende. Y entonces, desde un punto de vista de los nosocomiales, entonces eso de los niños son tonterías. O sea, son cosas que no. Pues ¿tú de qué vas? O sea, si en España no hay psiquiatría infantil es porque hemos llegado 3 veces al Ministerio de Sanidad. Una de ellas llegué yo, o sea, otro llegó, otro, y llegaron a decir, no, ya, oigan, ya está aprobado, hace 4 días, gracias a unos grupos de madres enormemente encantadoras que lucharon denodadamente en este sentido, consiguieron que, de nuevo, o sea, pues se reconociera la posibilidad. No lo consiguió la Española de Psiquiatría de Niños, lo consiguió esos grupos de madres. Y entonces, ¿dónde está? Resulta pues que una vez más les han dado caña. O sea, a la que cambia el gobierno, ¡ya!, desaparece y ya no hay problema. Y entonces, cada vez, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en el grupo fuerte, o sea, de psiquiatras, o sea, que están alrededor de un doctor que se llama López Ibor, y hay que decirlo, y que es enormemente potente dentro de España, pues porque ha creado el 80% de los psiquiatras que hay en España. Si no es el 80, será el 60. Pero suficiente para tener una estructura donde cuando entra un médico, pues no se llega a ninguna parte. ¿Qué problema hay detrás de eso? Pues hay un problema de presupuestos. O sea, si se monta una psiquiatría infantil independiente, pues hay unos presupuestos que van para acá y se los pierde la psiquiatría. Y de aquí ya lo dejamos, ¿eh? O sea, ya no entro más allá. O sea, y ese es el problema que realmente tenemos. Y ese es un problema en donde entonces no se valora. Entonces, ¿qué ocurre? Que la inmensa mayoría de psiquiatras de adultos no saben lo que es el TDA. Saben lo que es la esquizofrenia.
saben lo que es el bipolar, saben lo que es la depresión, la ansiedad, todo lo que forma parte de las troncales de la psiquiatría en este sentido. Cuando se montó la Autónoma de Barcelona, la Facultad de Medicina, cada curso había una asignatura de psicología. Había psicofisiología, había psicopatología, había psiquiatría, los másters y después todo, y se formó todo. En ese momento solamente hay psiquiatría y que tiene 30 horas de clase. Pues no anem bé. No anem bé. Bueno, a ver si podemos ir corrigiendo. Bueno, no depende de nosotros, por lo menos de lo que depende de nosotros es hacer difusión sobre el TDAH, es lo que vamos haciendo, gracias a invitados como el doctor que tenemos aquí con nosotros. Bueno, ya sabéis, los que estáis en casa, que nos importa vuestra opinión, lo podéis hacer a través del Facebook, en el perfil del Niño Incomprendido, y también en Twitter, nos podéis seguir en TDH Vallés, y además podéis comentar todo lo que estamos hablando aquí en el programa con la etiqueta TDH Vallés TV. Si lo hacéis, utilizáis este hashtag y podéis comentar, opinar y completar todo lo que aquí estamos hablando en el plató. Ahora vamos a hacer un breve descanso, volvemos enseguida, no hace falta que apaguéis ni el iPad, ni el ordenador, ni nada, porque volvemos enseguida aquí con el doctor y con Ana López Campo. Y hasta ahora. Bueno, volvemos aquí en nuestro programa con el doctor, con Ana López Campo, y también en nuestro programa TDAH Evidencia Científica. Hemos empezado el programa hablando sobre todo del TDAH en la edad infantil. Ana nos empezaba a hacer ya este paso del niño adulto con sus preguntas. Ahora, si os parece, nos vamos a centrar más en la edad adulta, porque por lo que estabais hablando antes, intuyo que puede haber muchos adultos que conviven con TDAH sin saberlo, sin estar diagnosticados. Sin duda que sí. O sea, las estadísticas que tenemos, en ese caso holandesas y inglesas, si no estoy equivocado, o sea, me parece que la holandesa da un 3%, o sea, entre un 2 y un 3%, y la inglesa da entre un 4 y un 5%. Normalmente se dice que los niños, antes de los 14 años, la mitad de esos niños, o sea, un 50%, dejarán de ser TDAs. Y dejarán de ser hiperactivos, excepto algunos casos, como es normal, pues prácticamente todos. O sea, la hiperactividad disminuye, la impulsividad se mantiene, puede perder intensidad, de alguna forma se mantiene, y quizás es el problema desde el punto de vista conductual y relacional más importante si estamos siempre en forma de TDA puro, que no tengamos comorbilidad. O sea, y entonces, desde un punto de vista del trastorno de atención, en cambio persiste y se mantiene. Por tanto, diríamos que en el adulto, entonces, si no se resuelve antes del 50%, que en algunos casos, en otros sitios dice que solamente es un tercio el que realmente se reduce antes de los 14 años, pues entonces lo que predomina son problemas de impulsividad y problemas de atención. Pero claro, cuando la impulsividad y los problemas de atención los sumergimos en el contexto cultural y en el contexto de exigencias sociales o laborales, ahí entonces se monta un barrizal enormemente extenso. Claro. Y entonces la sintomatología es muy diversa y muchas veces debe verse en circunstancias muy específicas. O sea que de alguna forma, sea por la impulsividad, sea por el problema de atención, entonces es cuando podemos apreciar que el fracaso que se produce en esta circunstancia hay que sospechar la existencia de un TDA,
Y, por otra parte, diríamos, los fracasos también en el ámbito, diríamos, de tipo emocional. Y yo los separaría, o sea, porque algunos resulta que pueden hacer una contención. O sea, yo puedo ser cojo, pero si me pongo en una carrera y me motivo y me sobrepongo, puedo ganar la carrera y a lo mejor resulta que los otros mejores que yo no la ganan. Por tanto, esa persona puede también hacer un esfuerzo y sobreponerse y de alguna forma, en determinadas circunstancias, funcionar muy bien. Pero lo que es difícil es que se sobreponga o se exija desde un punto de vista emocional. Sí que puede quizá pues llevarle a su esposa una rosa cada día, porque eso, mira, se lo propone y lo hace y ya está. Pero claro, lo emocional no depende. O sea, sí que ganas puntos, pero no te funciona la cosa como tiene que funcionar cuando realmente en el estar uno se da cuenta si estamos bien o no estamos bien. Hay un proceso que le vamos a llamar empático, que hace que decir, me siento bien con, y de alguna forma en este sentirme bien, quiere decir que hay todo un flujo cambiante en el cual adivino cosas del otro y el otro adivina cosas de mí, que se pueden verbalizar o no, pero que de alguna forma están. He pensado esto y resulta que el otro estaba pensando lo mismo, o sea, y por tanto en una serie de circunstancias no se puede. Entonces ese es el fracaso que normalmente incide más. De ahí entonces partirán, bueno, pues si se deprime o si de pronto pues entra en mecanismos de ansiedad, en problemas de adaptación, en sentimientos de inferioridad y entonces pues explosiones de sentimientos de impotencia en determinados momentos, si tiene mal carácter, si tiene un trastorno de personalidad, si tiene un trastorno de conducta, un montón de cosas, que puede que las tenga además, pero bueno, yo hablo siempre del sector de trastorno de identidad puro. O sea, porque, bueno, claro, si empezamos a hablar de todas las comorbilidades, pues entonces la cosa todavía se vuelve muchísimo más compleja que esta que estamos hablando, ¿no? Este fracaso de este adulto que puede partir de un TDAH puro, como decías, puede llevarnos a otro tipo, como decías ahora, de comorbilidades, ¿no? Ya sea depresión, ya sea otro tipo de afectaciones. ¿Es más difícil el tratamiento en un adulto que en un chico joven? ¿O no tiene nada que ver? No. Lo que es más difícil es el diagnóstico. Es más difícil el diagnóstico porque el diagnóstico viene sumido en una complejidad. Así como el niño vendrá a la consulta pues porque molesta, porque de alguna forma el abuelo no lo quiere tener, dice, déjame a la hermana, pero el niño te lo llevas, o sea, y hay rechazos, o sea, que se producen problemas en el colegio, y hay un montón, diríamos, de que es un niño conflictivo, en un sentido lato de la palabra, o sea, en cuanto a lo que representa la convivencia, el estar, etcétera, o bien el rendimiento. Claro, en el adulto no. En el adulto nos viene pues porque tiene problemas laborales, porque tiene problemas de pareja, porque resulta que no duerme bien, porque resulta que de alguna forma, y entonces viene con una... Y además viene de otra cosa. Hay una cosa hoy día que es muy penosa y que realmente... que viene, o sea, muchas veces viene y dice, doctor, yo vengo a verlo porque tengo depresión. Con el diagnóstico ya de casa, ¿no? Sí, pues eso han dicho. Lo han dicho o ha llegado ya a la conclusión o él a la conclusión. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces eso hace, pues va a la Seguridad Social, llega allí, la Seguridad Social disponen de 6 minutos y medio para hacer un diagnóstico. O sea, por lo tanto, dice, ¿tiene depresión? ¿Depresión? ¿Tiene depresión? ¿Está triste? Sí. ¿Duerme bien? No. Ah, muy bien. Bueno, pues tome esto. Adeu. Eso es así. O sea, es así porque tienen un límite de tiempo para visitar. O sea, y el problema, por lo tanto, no es que estemos criticando al médico, estamos criticando el sistema. Sí. Estamos criticando el sistema. Y eso es lo que realmente es un problema en este aspecto. Entonces, cuando entramos en este, digo, oye, a mí no me cuente lo que tiene. Cuénteme lo que realmente le molesta, o sea, y explíqueme sintomatología. O sea, cuénteme lo que entra en la receta de cocina. O sea, no me diga usted pues que vamos a hacer aquí un entrecot a la parisienne, ¿no? O sea, cuénteme cómo lo hace y entonces veremos dónde estamos. Y hay que hacer esa exigencia. Y entonces, cuando empiezan... Y entonces, claro, cuando haces una historia clínica hay una recogida de síntomas, hay una recogida después a continuación desde cuándo estos síntomas y antes de esto qué ocurría y de pequeñito qué pasaba. Y entonces es cuando poco a poco van apareciendo una serie de mecanismos y una serie de factores que se han ido entrelazando. Cuando tenemos un problema de TDA en un adulto,
Por otra parte, normalmente la situación es muy compleja. Si el individuo de pronto ha descubierto que tomando determinadas drogas o determinadas cosas, o sea, y no voy a hablar de la cocaína, no voy a hablar de la cocaína porque me parece más escandaloso, pero si resulta que toma Coca-Cola y solamente puede tomar Coca-Cola y tener Coca-Cola, pues como tiene un estimulante, pues evidentemente toma Coca-Cola porque le sienta muy bien. Y si resulta que toma 15 cafés cada día, pues de alguna forma entonces, y duerme como un cosaco, o sea, pues entonces quiere decir que realmente tenemos un problema en ese sentido. Y muchas veces esas pequeñas cosas, pues no lo son de pequeñas, o sea, porque de pronto... Exacto. Entonces nos orientan hacia... Y entonces aquí el problema diagnóstico, ahí nosotros disentimos, o sea, el grupo nuestro es muy partidario de las curvas de atención y de los mecanismos entonces de objetivización del problema de la atención, y no tanto del cuestionario de Conners, que no es más que preguntar lo mismo que le preguntas en la historia clínica, pero repetido de una forma constante, o sea, es varias ventanas que hablan de lo mismo. Entonces, claro, eso ya se ha visto en la historia clínica. Entonces, cuando le paso esto de las 9 preguntas y hago un Conners corto, pues de alguna forma aquello no me resuelve nada, o sea, eso ya lo sé. O sea, el problema está en que le tengo que poner un trabajo de tipo rutinario, o sea, que lo tenga estandarizado y que me permita ver el índice, o sea, de atención que tiene, la fatigabilidad que hay, si realmente trabaja de una forma impulsiva, y en función de todo esto saber cómo trabaja. Y es cómo trabaja cuando realmente entonces puedo saber, junto con la historia clínica, cuidado, o sea, no, o sea, la historia clínica es fundamental, es la catedral, o sea, por lo tanto, junto con la historia clínica, pues exactamente dónde estamos, y luego desbrozar todo esto, porque si hay un componente de ansiedad muy importante, pues entonces resulta que a lo mejor encontraremos antecedentes muy importantes de ansiedad en la familia, y un individuo que es muy ansioso tampoco está atento. Y por lo tanto también me puede dar una curva de atención alterada, y a lo mejor no es propiamente un TDA, ¿no? Hemos visto en el caso de los niños que el contexto, la familia, decíamos, es importante. En el caso del adulto con TDAH también el contexto juega un papel importante. Sí, sobre todo la pareja, sea el marido o la mujer. Primero porque es el TDA no tiene conciencia de que es un TDA. Como la persona pues que tiene un daltonismo no es consciente de que ve el verde y el rojo exactamente igual, y como no es consciente, en principio se siente con la razón. En el momento en que la pareja o a lo mejor un personal de su propio trabajo le llama la atención, pues tiene la sensación de que son ritmos de Cuba, ¿no? O sea, que aquello no va con él. Y por lo tanto, de alguna forma, entonces, en ese hacer reparar en los detalles, en ese poner de manifiesto las cosas, en este ayudar a hacerle consciente, o sea, realmente de su fatigabilidad, de que se pone a leer un libro y a la tercera hoja tiene que volver a empezar el libro porque no se ha enterado de que ha leído, pero pues porque la atención se le ha ido donde sea, o sea, en este sentido, y por lo tanto vaya recogiendo datos, o sea, de que cuando está en una situación que es importante que sea rutinaria, dice, pues entonces es cuando comete errores, pues entonces esto es muy... Yo diría que la familia es muy importante, y si sus padres están vivos, pues entonces pueden ayudar muchísimo a esclarecer determinados pasos de la infancia, entonces aquello se convierte en una auténtica arca de la alianza, o sea, porque allí hay un montón de datos que entonces se pueden sacar y que aquella buena gente muy probablemente no los tomó en cuenta porque no tenían la información suficiente. Exacto, no le dieron importancia, ¿no? Una curiosidad que seguro que hay mucha gente que en casa que nos esté viendo también se puede plantear. ¿Un afectado por TDAH que tenga hijos, esos hijos van a ser seguro TDAH? No, seguro no. O sea, la genética es una posibilidad, nunca un imperativo. Bueno, por desgracia sí que hay algunas cosas que son imperativas, pero claro, no es ese caso. Tiene un índice de posibilidades, o sea, en principio, cuando tenemos un niño con un TDA, tenemos un 67% de posibilidades de que alguno de los padres lo sea. Pero alguno. Puede ser el padre, puede ser la madre, pero de alguna forma no necesariamente todos. Puede tener también la posibilidad de serlo o de transmitirlo y no haberlo desarrollado. En psiquiatría decimos que para que tengamos una enfermedad tengo que tener 3 factores. Un factor que es la posibilidad de tenerlo,
un segundo factor que es el desencadenante para tenerlo y un tercer factor que es el mantenimiento de tenerlo. En el caso del TDA, como no estamos hablando de una enfermedad, sino que estamos hablando de un defecto, por eso es del segundo eje. El primer eje es el de las enfermedades, pues la ansiedad, el trastorno de atención, la depresión, la psicosis, etc. Pero cuando estamos hablando de algo que es una constante en el proceso evolutivo del individuo y por lo tanto algo, diríamos, que imprime carácter a cualquier actividad de ese individuo. O sea que por tanto que tiene un proceso, el que es depresivo y afecta a este campo, pero no afecta a todo, y el otro, etcétera, ¿no? En cambio, en el caso del TDA no, el caso del TDA es un perturbador, como el trastorno del lenguaje es un perturbador entre el individuo y el medio, y por lo tanto en función de ello genera y produce toda una serie de procesos adaptativos que le dan una mayor complejidad, y entonces el que hace pues que en determinado momento se tiene que hacer a lo mejor una estimulación o una reeducación o una psicoterapia o un soporte social, unas clases de ayuda, un apoyo a los padres. Depende, o sea, en función de lo que vaya ocurriendo, pues entonces una serie de elementos, yo diría socioterapéuticos, pedagógico-terapéuticos y médico-terapéuticos, para decirlo así, es una barbaridad eso que digo, pero de alguna forma creo que marca espacios, o sea, en este aspecto, y que hay que tenerlos en cuenta, y que realmente son, pues un poco cuando estamos en el adulto, estamos en eso mismo, o sea, que es, bueno, pues hay que resolverlo pues por problemas laborales, por problemas emocionales, por problemas educativos, o sea, hacia sus hijos, o sea, porque si realmente no está atento, si realmente reacciona con impulsividad, si en función de todo eso se producen deficiencias en su capacidad de adaptación, que son relativamente frecuentes, o se producen drogadicciones, que por desgracia también son bastante frecuentes, pues todo eso es auténticamente una serie de engorros terribles y que hay que solucionarlos en cada caso. Estamos llegando ya al final. Antes quiero también que Ana nos plantee alguna pregunta, pero antes a ver si, doctor, nos puedes dar un poquito de esperanza también. ¿Qué últimos avances están habiendo en el campo del TDAH, del tratamiento del TDAH o del diagnóstico? Bueno, desde el punto de vista del tratamiento hemos tenido avances últimamente importantes. O sea, lo del Adderall, o sea, el asunto del uso de anfetaminas, que a los ingleses y los americanos les gusta tanto, a los europeos nos pone un poco los pelos de punta. Pero por ejemplo, pues bueno, todo lo que es la tomoxetina, o sea, ha representado la tomoxetina, por ejemplo, cuando nosotros formamos parte del grupo de investigación sobre la tomoxetina en el Valle de Hebrón, y entonces no nos pareció, en el momento que hicimos el estudio conveniente, no nos pareció tampoco que había nada. Pero cuando realmente hemos visto después, o sea, la aplicación de la tomoxetina pues ya en un montón de pacientes, unos que los empezaron a tratar, otros que nos venían ya tratados así, etcétera. Entonces sí que hemos visto una cosa que nos ha llamado mucho la atención, y es que el Concerta, o el metilfenidato en cualquiera, sea el Medikinet, el Concerta o el Rubifen, la acción beneficiosa que tiene sobre el componente emocional lo tiene muchísimo más la tomoxetina que el metilfenidato. Es una impresión que nos parece que es cierta, ¿eh? Lo decimos con todo el respeto a lo que llamaríamos la verdad, ¿no? O sea, bueno, pues si es verdad no lo sabemos, pero que de alguna forma tenemos esa impresión, sí, y que entonces a veces con el Concerta, si hay algún problema emocional o alguna cosa, una ansiedad, pues bueno, a veces ayuda a resolverla y otras veces, en cambio, puede complicarlo, o sea, en este sentido, por el componente que hay. O a veces hay una intolerancia al Concerta, diríamos desde un punto de vista secundario, que en sí misma no es nada, pero que puede ser un engorro cuando esto, dice, bueno, es que el niño a partir de ahora resulta que duerme mal o tiene un problema para dormirse, entonces, bueno, en principio esto no es un problema muy grave, pero si es continuo, pues entonces sí lo es. O sea, lo que no lo es en sí mismo se convierte en realmente, dices que no come, bueno, pues a la noche comerá más, bueno, sí, pero nos vamos a dormir a las 11, oiga, pues bueno, pues entonces, o sea, hay otros problemas que de alguna forma, y en ese caso la tomoxetina yo creo que ha seguido un avance importante, o sea, tener en cuenta. Como administración, me parece que la validez que tiene el metilfenidato como primer medicamento, como medicamento de entrada, hoy por hoy es muy difícil que se lo arrebate ningún tipo de medicamento, pero lo cierto está que en determinados casos pues no funciona y no se puede
y es mejor utilizar otras cosas. Bien, ahora sí, Ana, si quieres plantearnos algunas preguntas que nos han llegado por las redes sociales. Aunque nos queda muy poco tiempo, muy brevemente, doctor, lo que nos encontramos más en la asociación ahora ya no es tanto en niños, porque, como he dicho antes, hemos trabajado mucho este aspecto desde todos los ámbitos. Nos encontramos con muchos padres que vienen desesperados porque son adultos jóvenes que no quieren acudir a la consulta de un especialista o no quieren reconocer que tienen esa problemática, pero que gracias al ámbito que también hemos comentado, pues de Internet y del conocimiento que hay y que hemos hecho de divulgación de la patología, pues los padres ven que hay unos síntomas que podrían coincidir con esta problemática. Los padres siempre nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo desde el contexto familiar y que el muchacho se anime a ir a la consulta? O en el caso de que no, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarle desde el ámbito familiar? Eso es poner el dedo en la llaga, porque este es un caso, ese es uno de los problemas difíciles. Es cierto que si algún medicamento, los adolescentes, pero estoy hablando de adolescentes de 13, 14 años, si algún medicamento los adolescentes aceptan fácilmente tomar, es el Concerta, bueno, el metilfenidato en cualquiera de sus aplicaciones, o la atomoxetina, ¿no? Porque se dan cuenta que funcionan. O sea, por lo tanto, diríamos que hay un feedback positivo que de alguna forma se pone a diferir y que cuando no lo toman, las cosas no van bien. Y entonces diríamos que muchas veces cuando hay niños o adolescentes que se resisten antes de entrar en tratamiento y otros que se resisten cuando están tomando tratamiento. Los que se resisten cuando hay que tomar tratamiento, el médico tiene la obligación de revisar el diagnóstico, de revisar que no se haya equivocado y que a lo mejor no lo toma porque no le hace el efecto que debería hacerle, sea porque se ha equivocado en el diagnóstico, sea porque de alguna forma quizás no es la medicación indicada en este caso, pero tiene que revisarlo. Cuando en cambio el proceso de resistencias antes de empezar a tomar la medicación, pues entonces normalmente hay que intentar, es lo que solemos hacer y muchas veces no tenemos suerte, pero entonces intentar, que es un pacto, que es decir, lo damos un mes y medio a ver qué piensas. Pero un mes y medio. O sea, en lugar de decirle pues que lo va a tomar pues, en fin, 2 años o 3 años, o vete a saber cuándo, como un tiempo mínimo, pues que hoy día estamos obligados a darle información en principio completa, salvo en ocasiones muy especiales, pero lo normal es que lo demos. Pues entonces es buscar ese pacto de decir, bueno, pues yo te lo doy durante 20 días o durante un mes y medio y entonces tú mismo me dices cómo vas, o sea, cómo te sientes y en función de... ¿Qué problema tiene cuando hacemos esa administración así? Que si bien normalmente cuando empezamos a dar un tratamiento de este tipo, y por ejemplo es un adolescente al que le vamos a dar esto, normalmente hacemos una entrada lenta con Rubifen y luego ponemos el Concerta. No hacemos una entrada. Y en ese caso ese lujo no nos lo podemos permitir y entonces entramos pues como Carlos I en Roma. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hemos llegado al final, parece mentira, de nuestro programa. Gracias por darnos luz, por ilustrarnos sobre el TDAH. Ojalá seguro que sí, así. Seguro que sí. Gracias, doctor. Gracias, Ana López Campoy, presidenta de TDAH Vallés. Gracias, Óscar. Y gracias a vosotros que estáis en casa viéndonos. Ya sabéis que podéis ver este programa y todos los anteriores en nuestro canal online de televisión, tdhvalles.tv. Hasta la próxima.